pero que en estas semanas tiene especial trascendencia porque llama la atención que el dólar esté tan bajo. ¿Por qué? Sí. A ver, particularmente pudimos ver que el dólar tuvo un movimiento casi nulo en lo que fue el año. La mayoría de las especulaciones que se daban a principio de año era que el dólar iba a llegar a 2.000, 3.000, 4.000. Y la verdad que si vos tenías en cuenta el ancla fiscal, el ancla monetaria y todo tipo de anclas que puso el gobierno para bajar la inflación, era obvio que iba a pasar esto. Era imposible que si vos haces una contracción de la liquidez en el mercado, como lo estaban haciendo, contraer el gasto y todos esos estímulos que le daba la inflación, era imposible que el dólar suba. Es más, hay que tener en cuenta que hubo un salto muy alto, muy fuerte de lo que fue el dólar cuando apenas asumió el gobierno, y eso le dio como una especie de calma hasta llegar a ese punto. Hoy en día claramente estamos en otra situación donde ya se habla del atraso cambiario. Pero bueno, principalmente a principio de año vimos eso, ¿no? Que anclaron absolutamente todas las variables monetarias. Y lo que hay que entender es que el gobierno siempre planteó y siempre dio a entender, a pesar de que Milei por ahí hablaba de dolarización y un montón de políticas monetarias que muchas veces la gente la confunde, cuando escuchabas bien y mirabas bien lo que iban a hacer, te dabas cuenta que iban a un tipo de cambio casi fijo y lo iban a terminar llevando a 1.000, ¿no? O sea, cuando arrancamos en 800, lo llevaron a 1.000 con el Colimpec del 2%, etcétera, etcétera. O sea, la idea estaba bastante planteada y no se veía un dólar subiendo fuertemente. Y quiero aclarar algo. En el medio, en la mitad de año, desde mayo hasta agosto, vimos un dólar subiendo fuerte. ¿Se acuerdan? Que vimos que de repente pasó de los 1.000, se fue a 1.500. Bueno, por un lado, yo hago mucho hincapié en que no fue un error del gobierno por haber bajado la tasa o algo por el estilo, sino que fue algo más macro a nivel mundial. Vos desde mayo tenías Brasil cayendo los mercados fuertemente y por otro lado empezando una devaluación muy importante del real brasilero. Entonces, si vos tenías eso, era como el mercado se estaba yendo de Argentina, había una especie de flight to quality en ese momento. Después se agravó mucho más con la caída de los mercados en Estados Unidos y después ese pico mínimo que se dio con la crisis de Japón. Claro. Y después, bueno, la macroeconomía se ajustó otra vez a la realidad que estaba planteando el gobierno. Vuelvo a la pregunta inicial y a ese desarrollo inicial que hiciste y pienso también en que muchos de tus colegas, analistas y asesores marcaban que el dólar cuando estaba en 1.300 no iba a bajar más. Cuando estaba en 1.200 decían, bueno, este es el piso. Cuando estaba en 1.100 lo mismo. ¿Y este efectivamente será el piso? Sí, claramente puede ser un piso, eso no implica que pueda llegar a haber rebotes o que se quede en el piso, ¿no? Claramente tenemos un piso que es el crawling peg, eso se cae de maduro. Pero, a ver, en su momento te dabas cuenta de que iba a volver a caer, aunque sea 1.300, 1.200, porque vos lo que tenías eran todas las variables macro que te daban a que tenía que bajar. Y cuando vos hacías los cálculos en qué te convenía invertir, tenías un carry trade muy importante, de 1.500 con tasas de, vamos a suponer en ese momento, 3-4% mensual de las LECAPs. La ganancia era muy, muy grande. Más que nada teniendo en cuenta que en algún punto iban a unificar el tipo de cambio. Hay que entender también que no solo es lo que hace el gobierno, sino lo que cree los agentes económicos. Y los agentes económicos claramente le dieron ese paso de fe y creen en el gobierno. Y como el gobierno fue mostrando que cumplió las cosas que prometía, entonces el inversor va y, entre comillas, para decirlo de una manera, hace caso. Y bueno, cuando vos ves que había una ganancia muy importante en el carry trade, era lo que le conviene al agente económico. Y normalmente el mercado, cuando ve oportunidades, las toma y las hace realidad y se las lleva al bolsillo. ¿Qué puede pasar con el dólar de acá a fines de diciembre y sobre todo el primer trimestre de 2025? Bueno, a ver, tenemos varios dólares por ahora, entonces hay que ir separándolos. El oficial va a seguir creciendo al crawling peg del 2% hasta que la inflación se acerque a ese 2%. Ya estamos cerca, estamos en 3, no, seguramente lo que es diciembre y lo que fue noviembre y diciembre te den un poquito por arriba del 2,7 que habíamos tenido el último dato. Eso medio como que no te deja bajar el crawling peg, todavía falta más.
Pero ya las estimaciones son que la inflación va a ser del 2,5 para en enero, febrero y marzo. Y eso ya hace que vos puedas bajar el crawling peg. Y lo van a bajar al 2%. Y después, cuando baje más la inflación, lo van a bajar 1 y así a 0. Y eso te va a mantener lo que es el tipo de cambio fijo. Y el tipo de cambio fijo es ideal para contener las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación. Ese es el plan del presidente. Dijo, voy a eliminar la inflación y eso es lo que va a hacer. Entonces, seguramente el dólar oficial deje de ir creciendo al 2 y vaya cayendo hasta estabilizarse. Después, eso ya es más de un año seguro, tendríamos que ir a un tipo de cambio variable y eso va a depender de la demanda, la oferta y lo que los agentes económicos y el mundo te pida. Eso por un lado. Después, por otro lado, o sea, lo del oficial no creo que cambie para nada, porque es el objetivo que lleva el gobierno. Bien. Después, todo lo que es el dólar MEP y contado con liqui y el blue, claramente, ya el blue estamos viendo que está por debajo del oficial. Sí. Entonces eso ya es eso es una muy buena noticia. Hay que tener en cuenta de que en la primera etapa de Macri, en los primeros 2 años, después de haber sacado el cepo, el blue siempre valía menos que el oficial. Sí. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el MEP en algún punto también se terminó ubicando. Ahora estamos llegando a fin de año, se van a empezar a eliminar todo tipo de blends y ese tipo de cuestiones financieras que se heredaron del pasado. Y ya no vas a tener esa oferta que te da el blend. Seguramente vos tenés muchas cosas que afectan al dólar, ¿no? Hay que ver los flujos bien cómo interactúan. Y ahora se te fue el impuesto país y eso daría más impulso a comprar dólares, pero por otro lado te calza justo con lo que es el ingreso de capitales del trigo y el maíz. Claro. Entonces eso te va a dar mucho más aire. Más que nada el Banco Central, pues si eliminan el blend. Pero te va a dar mucha más liquidez en el mercado.